desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Saludos, amigas y amigos del noticiario Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, por Maya Televisión, la matriz de Maya Televisión en la ciudad de Tegucigalpa y de la capital Tegucigalpa para Honduras y de Honduras para el mundo. Otra temática que vamos a abordar, tenemos que identificar y ser puntuales con lo que está aconteciendo en el país. La paralización de todas las actividades luego que una plataforma se ha conformado por docentes, el gremio magisterial de la Federación de Organizaciones Magisteriales FON y el Colegio Médico de Honduras con su líder, la doctora Suyapa Figueroa. Pero ya en el momento que van transcurriendo las horas y los días, esto va teniendo algunos cambios. El domingo 2 de junio hubo una reunión en Tegucigalpa del señor Juan Orlando Hernández con sus ministros y llevó a algunos docentes y a personal de sanidad, de salud pública, también privada, para firmar un documento donde se asegura que quedan derogados 2 decretos denominados PCM. Ahora pues la plataforma ha dado nuevas instrucciones y al día 4 de junio las cosas quedan condensadas a asambleas por 1 hora, tanto en los centros educativos, sean estas denominadas escuelas, los colegios técnicos, o bien en los hospitales, los centros de salud. Pero a todo esto el movimiento ha tomado una gran fuerza, un gran empeño de popularidad de parte de la población, a grado que se han unido los empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, se han unido empresarios, comerciantes. Hay sintonía hacia esta plataforma en defensa de la salud y la educación. Hoy nos acompaña en el estudio de Maya Televisión un docente que es miembro del Colegio Profesional Superación Magisterial Colprosuma de la seccional de San Pedro Sula. Él es director del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera en la zona de El Carmen, el profesor Cristian Murillo. Bienvenido a Maya Televisión, profesor Murillo. Gracias, licenciado Arnulfo, al auditorio de tan prestigiado programa. Aquí estamos pues para expresarle a lo que es la comunidad local, a la comunidad nacional, a Honduras y hasta donde se extiende lo que es la señal de la televisión y también lo que es la radio, para expresarnos y dar a conocer pues cuáles son algunos aspectos importantes a tratar y debatir aquí con la libertad de expresión que están coartando en muchos medios de comunicación, que de repente no les gusta que les digan un par de cosas, pero la verdad hay que sostenerla con la verdad, es con ideas que se debaten los pensamientos. Las armas son los libros, son las plumas y son las ideas. Al miércoles 4 de junio aparece otro escenario para el país y para la plataforma. ¿Puede usted describirnos puntualmente cómo es lo que ha pasado? Le digo porque hemos visto que el representante del Colpedagogos ha tenido que hacer una aclaración, vista que aparece un documento prácticamente refrendatorio a las acciones del gobierno. También podemos encontrar las manifestaciones del Colegio Médico, las denuncias de la plataforma en conjunto, y no puedo dejar de mencionar un documento, un libelo que se atribuye a oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, donde están denunciando que hay
como quien dice, traidores contra la patria. Y todo esto se resume en dos temas, salud y educación, pero se traspasa a tres cosas. Uno, inseguridad, Correcto. calamidad, y la otra cuestión, un desprestigio bárbaro a nivel nacional e internacional de tener una cúpula coludida con actos completamente deleznables, inmorales, antiéticos y prácticamente criminales que han salido en los grandes medios internacionales. Muy bien, es que la ética y la moral y las buenas costumbres se aprenden en casa. En casa nos enseñan los valores y cuando somos adultos venimos a reflejar muchas cosas que sí es cierto, no lo dicen en nuestras casas, pero de niños se aprenden. Y ahí es pues como una persona usurpando de una manera ilegal lo que es el poder de la nación, licenciado, y pueblo hondureño que nos ve, tomando el sartén por el mango, viene y se impone. Al día miércoles hay escenarios, hay panoramas totalmente alentadores para algunos en unos aspectos, pero para la mayoría de la población de ninguna manera es alentador. En la ciudad de San Pedro Sula, por ejemplo, a altas horas de la noche, disparando a bala viva a mansalva, a algo que se moviera en lo que es todo lo que es el sector Barrio Cabañas, barrios Sauceri, Segundo Anillo Periférico, todo lo que es el sector de Mall Mega Plaza. O sea, es increíble, los militares disparando bala viva, no respetan el ser humano. En los militares hay una cúpula, hay un libelo, como usted lo dice, que sabíamos que había una pequeña ¿cómo se llama? División, es una pequeña división que existe ahí, pero ya lo manifiestan. Y en las Fuerzas Armadas dicen, y no lo digo yo, sino que es a través de la historia, que no existe lo que es una firma para que el documento sea válido. Ellos se pronuncian y ahí está. O sea, no es que va a aparecer X o Y firma, no. Y en el ámbito de lo que es la plataforma, el pueblo está 100% con la plataforma. Se ha manejado, licenciado Arnulfo, videos, audios de voz, queriendo hacerle creer a la población ciertas cuestiones que para nada son ciertas. No hay una seguridad jurídica para la doctora, no hay una en este momento para lo que es la integridad física de la doctora, que se le va a respetar una garantía, ¿verdad? No existe en el país algo así como quien dice el respeto a la vida. El respeto a la vida en este país no está siendo considerado en ninguno de los aspectos. Por lo tanto, yo considero, es mi opinión particular, que no existe la garantía para un llamado tampoco que están haciendo, a pesar de que han derogado unos decretos que para mí, ¿verdad? Que para mí tengo mis dudas porque no es una función del Consejo de Ministros derogar lo que son acuerdos, lo que son resoluciones, porque es una atribución exclusivamente del Congreso Nacional. Y en el Congreso Nacional tenemos otra problemática, que es la negativa al micrófono, la negativa a la palabra para los diputados que dicen representar también al pueblo, que en este caso serían los diputados de la oposición, que la oposición son todos los partidos políticos que hacen contra el gobierno, pero que lamentablemente, licenciado, hemos visto que a la hora de la votación llegan a juntar hasta 95 votos. De 128, recolectar 95 votos, entonces quiere decir que no hay mucha oposición. El profesor Cristian Murillo, lo que pasó el domingo 3 de junio, a eso de las 23 horas, 11 de la noche, representantes del magisterio participaron en esa firma y que sí estaban en la plataforma, pero que la plataforma los declara que no están autorizados
para ello. De alguna manera, el gobierno logra ubicar ese mensaje al amanecer del lunes en el país. Muy bien. Aquí hay dos cositas para mí que rescatar. Solamente los delincuentes se reúnen a altas horas de la noche para planificar las fechorías más perversas. Y ahí tenemos que tener claro que no es el procedimiento adecuado el que han seguido. Lamentablemente hay 2, 3, 4 colegios magisteriales que se presentaron. La dirigencia, valga aclarar, la dirigencia, que un par de horas antes habían estado en la plataforma, solo simplemente cambiaron la camisa. Vergüenza, es lamentable la situación. Entonces ese es el primer escenario. Segundo es que la base viene y lo repudia categóricamente. Entonces aquí es el llamado a la base, y la base hace y rebasa a la dirigencia. Ahorita la dirigencia se quiere acomodar de nuevo, pero está definitivamente atrás de lo que es la base de la plataforma, ya sea en la cuestión gremial del magisterio, porque lo que es la parte de la medicina, de la salud, sí es cierto que hubo una representante ahí, pero ella no había sido tan efectiva en la cuestión de la plataforma médica, porque no había figurado mucho. Ahora sí, los representantes de los colegios magisteriales que ahí figuraban, sí hicieron un papel sumamente vergonzoso, porque lo que sí es cierto que lo que se pedía era la derogación de los decretos. Entonces los decretos tenían que llegar derogados a la plataforma, y simplemente pues, y como la palabra es una promesa en esta cuestión, entonces decirles, bueno señores, ya están derogados los decretos, que para mí tengo mis dudas, y el aceptar, ¿verdad?, lo que es la mesa del diálogo, porque esa fue la promesa que se hizo, ¿verdad?, al momento de entablar y unir la plataforma de salud y educación. Bien, ¿encuentra usted certeza en lo que plantea el gobierno de lo que ustedes pedían exactamente? Sentarse, pero antes había que derogar. Ya hubo la investigación y el examen a los contenidos de esos PCM para hoy aceptar sentarse, como lo hicieron este día en el transcurso de la mañana y parte de la tarde con el gobierno. Mire, si leemos los considerandos textualmente, el 6, por ejemplo, considerando 7, por ejemplo, ahí le echan la culpa a la plataforma, ahí le echan la culpa al pueblo, que por culpa del pueblo se derogan los PCM. No, eso no es correcto, eso es ese es el poder popular, la ley es clara, la ley es la voluntad del pueblo. Entonces lo que el hombre tenía que hacer ahí es acatar la voluntad del pueblo, y el pueblo está en las calles, abocado a las calles, diciendo deroguen esos decretos, y se da en un escenario feo. La verdad que es lamentable, pero no hay unas garantías, no existen las garantías en este momento para sentarse en esa mesa de diálogo. Definitivamente no tenemos, licenciado Arnulfo y pueblo hondureño en el país, el respeto al derecho a la vida, que acá es lo más lamentable. Más de 100 mensajes vía escrita, vía llamadas telefónicas a la máxima líder de lo que es la plataforma, la doctora Figueroa, atentando contra su vida. Usted no se puede sentar con alguien que le está poniendo una pistola en la cabeza. La cuestión tiene que ser, se ha dicho que tiene que ser abierta al público, en una plaza se puede hacer, ¿por qué no? En una plaza, porque lo que pasa es que el gobierno ha estado acostumbrado a sacar dinero
y que es bien difícil probar esa parte también, ¿va? Y a chantajear, a saber qué chantaje le está haciendo a los gremios, que no nos damos cuenta tampoco, porque hay un ministro por ahí que un par de días anteriores había dicho tenemos esto y sacó un documento en físico, diciendo que tenía algo pendiente ahí para los colegios magisteriales. A las 12 de la noche, peligrando ya la cuestión de atentar ahí contra el gremio, contra el magisterio, contra la base popular, vienen y aprueban ese decreto que, pues como lo decimos, es con otro decreto. Con otro decreto se deroga un decreto. Ahí es precisamente donde está el meollo del asunto. Allá hay opiniones de diferentes abogados. Yo también soy abogado, y para dar una opinión muy personalizada, como que hay que analizarla más a profundidad y ver pues que definitivamente probablemente al pueblo se le esté dando a tol con el dedo, como dice popularmente la frase. Profesor y abogado Cristian Murillo, el argumento es el efecto de la privatización. Primero, los despidos masivos de personal en los dos sectores. Pero hay otros ingredientes todavía allí en esos PCM. Usted sabe perfectamente que el gobierno del señor Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva tiene dos espadas apuntándole. Uno, la embajada norteamericana, y dos, los negocios, los tratos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial son prácticamente irreversibles. Y el primer amago fue cuando meten otro decreto en el legislativo y se presentan el último día de abril y no logran ratificarlo. Primer doblón de brazos que le hace una mujer a este señor y al gobierno. Luego se encuentran que se pueden ir ellos con estos dos PCM, pero como dicen, no hay laguna sin desagüe, y el gobierno es seguro que tiene otro desagüe y los pretendería sorprender a ustedes y llevárselos de encuentro. ¿A dónde queda todo esto entonces? Bueno, la última voluntad la tiene el pueblo, el pueblo, al fin y al cabo, la dirigencia tiene que escuchar a su pueblo, a su base. El hombre, al que lo conocen con el apodo del hombre, tiene una cola muy enorme, ¿verdad? Tiene compromisos con el crimen organizado a más no poder, con los Fondos Monetarios Internacional a más no poder, a cambio de privatizar lo que es salud y educación, a cambio de bajar el presupuesto. Ahorita ya viene la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República. ¿Qué vamos a hacer como pueblo? Vamos a permitir que ese renglón presupuestario de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud venga hacia abajo. Vamos a seguir permitiendo que el renglón presupuestario de la Secretaría de Seguridad vaya hacia la alza. ¿Sabía usted, licenciado Arnulfo, que los centros educativos, escuche bien lo que le voy a decir, de repente usted no lo sabe, pero yo sí ya lo sé, y esto quiero que lo sepa todo el pueblo hondureño, que los centros educativos están exigiéndole a los directores desde el año 2010 y desde el año 2011, la presión ahí está encima, que todos los predios de los centros educativos del país, que están a nombre de patronatos, que están a nombre de la alcaldía municipal, que están a nombre de la persona que lo donó en su tiempo allá, por los 80, por los 70, por los 50, el que tenía un predio, un pequeño predio, y dijo yo lo regalo, lo dono y que quede a nombre de la comunidad. ¿Sabía usted, licenciado Arnulfo, que la mayoría de los predios ya están a nombre de la Secretaría de Educación de Honduras? Y están obligando a los maestros, a los que son directores, y muchos de ellos se prestan para pasar y convencer a los patronatos de las comunidades para que ese predio pase a nombre de la Secretaría de Educación. Es el caso de la escuela Ramón Rosa, que la hemos pedido para la escuela de locutores. Usted sabe que es una manzana en el mero centro de San Pedro Sula. Claro.
Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los despidos masivos, si usted lee en esos decretos que estaban aprobados ahí en el PCM 27 y el PCM 26 y 27, perdón, textualmente no lo dice que vienen los despidos masivos, pero ya cuando usted se fundamenta con la ley de contratación del Estado, cuando ya usted se fundamenta con los artículos que menciona ahí de las otras leyes, ahí dice reestructuración de personal, y usted sabe que en la reestructuración en un estado de emergencia va parejo. Ahí no cabe el grito, ahí no cabe lo que se llama el ay, ¿verdad? Ahí es, lo aplican y punto. Dice que en esos decretos decía que ser obedientes, decía, personal adecuado, confiable. No, es que ya existe en la Ley Fundamental de Educación, bueno, que es otro lesivo también derecho violentado aquí en este país, ¿va? El Estatuto del Docente, que contemplaba cuáles eran los pasos a seguir para entrar a la carrera docente, ¿va? Ya en esa ley fundamental, y que ellos mismos la crean, licenciado Arnulfo, ahí están los requisitos, fíjense, para entrar a lo que es ejercer la docencia. Y lamentablemente no le están poniendo atención ni tampoco a esa misma ley. Ahí en esa ley hay 22 reglamentos de educación física que dice que el profesor de la clase de educación física tiene que ser de la especialidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están los profesores del área de inglés? Yo no los conozco en los centros educativos. En la clase de inglés, por ejemplo, en los centros educativos se da porque un profesor tiene un conocimiento ligero del inglés, pero no es correcto, licenciado. La clase de matemáticas, por ejemplo, hay licenciados en ciencias naturales dando matemáticas y licenciados de ciencias naturales, de matemáticas, perdón, dando ciencias naturales, y así sucesivamente. La verdad que es un andamiaje increíble, es una telaraña horrible, licenciado. Decía el párroco de Choluteca, Florentino González, que son una farsa los centros básicos. Mire, se procura sacar adelante al pueblo hondureño, a los jóvenes, darle lo mejor. Mire, la finalidad del centro básico, cuando se crea el centro básico, yo recuerdo que estuve en una capacitación, era que el centro básico iba a ser para aquellos lugares más remotos, allá para aquellos lugares, licenciado, donde solamente existía en aquel momento la escuela hasta el 6º grado. Pero no para Tegucigalpa ni San Pedro No, Sula. pues sí, pero yo le estoy hablando de lugares remotos, ya se lo estoy diciendo. Pero ahora los tenemos a 200 metros, el centro básico. Y de repente el profesor no es que sea malo, no tengo nada en contra del profesor, pero no está especializado para dar la clase. Y la cantidad de alumnos, 50, 60 por salón, y un profesor, dos profesores. Si hay fortuna en el centro educativo, y para la comunidad estudiantil, 3 profesores. Fíjese que la población de estudiantes de 6º grado, bueno, vamos a especificar el caso de San Pedro Sula. Son 2 secciones de 6º grado. Así, mire, el licenciado Arnulfo, son 2 secciones de 6º grado o 3 secciones de 6º grado. ¿Cuál es el siguiente grado que existe? El 7º grado. ¿Qué pasa con el 7º grado? De 2 secciones que usted hace, que tenía en 6º grado, tiene que automáticamente esas 2 secciones, por lógica, crear 2 séptimos. No, ya no puede crear 2 séptimos, solo crea un séptimo. Uno. Si ya teníamos 40 jóvenes en 6º grado, ¿cuánto vamos a tener en una sección de 7? Vamos a tener 80, puede tener idea usted, licenciador, ¿no? Con 80 jóvenes, ¿qué es lo que se ha hecho entonces? Bueno, no hay cupo. Y quedan muchos niños de 6º grado. Y hay un lagarto con la boca abierta para tragárselos. Claro. La educación privada. Ahí está. Usted lo dijo. Usted lo dijo, licenciado. Ahí está la educación, la escuela privada. De pésima calidad. Honradas excepciones. Sí, la porque SAI en San Pedro Sula, la Escuela Internacional, la Pablo Menzel, sí, el Centro Cultural Sanpedrano, pero hay que tener una buena chequera. no, 100,000 empiras de cupo, ¿verdad? 100,000 empiras para poder entrar, el derecho a piso, que es famoso que le llaman, ¿verdad? Y 10,000 empiras o 12,000. La verdad, licenciado, que no conozco la cantidad que se paga, pero
cuando se rumora por ahí, entonces esas son más o menos las cantidades que dicen que son. Abogado y profesor Cristian Murillo está aquí en Maya Televisión de la ciudad de San Pedro Sula, su departamento de prensa. Qué puntual, qué cabal esta transmisión que hacemos por la televisión y que es transmitida simultáneamente por la radio Cadena 1 en sus plataformas digitales, en su página web y por supuesto en las otras aplicaciones e incluso Facebook Live, más la repetición de las emisoras en las comunidades de Santa Bárbara, Estéreo Trinidad y Radio Guau en el departamento del Empira. Otras emisoras, la alianza con el noticiario Iniciando el Día, Abriendo la Mañana de Radio El Mundo, siempre en la costa norte de Honduras. Gracias por su atención. Ahí en la pantalla está el número de WhatsApp para que envíen comentarios, preguntas. Siempre las trasladamos a nuestros invitados. Síganos en nuestra página de Facebook. Nos vamos a una mensajería en nuestra matriz en la capital Tegucigalpa y luego venimos aquí a San Pedro Sula. Esta transmisión se está haciendo con público presente en nuestro estudio. Se encuentran estudiantes del Instituto Semioficial 1 de Diciembre y su Escuela de Locutores. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. Educación Financiera es un programa para la gran familia de Grupos Aremar. Ya el 2019 estamos beneficiando a más de 400 colaboradores a través de este programa de capacitación que busca realmente generar bienestar en el futuro de nuestros colaboradores. Esto viene y es parte de la estrategia de responsabilidad social empresarial basada en el pilar de educación, donde nosotros estamos buscando fomentar esas prácticas, buenas prácticas y por supuesto generar bienestar a través del buen manejo de las finanzas. Y agradezco a Grupos Aremar por esta oportunidad que me da por recibir estos talleres. Con esto vamos a mejorar la administración de nuestras finanzas en nuestros hogares y a todos nuestros equipos. Nos han enseñado de cómo administrar muy bien nuestros salarios y ponernos al día con nuestras deudas, dar prioridad, igual poder ayudar a nuestra familia. El programa de educación financiera es un éxito gracias al esfuerzo y la participación de todos nuestros colaboradores. Estamos desarrollando a nivel nacional, desde lo que es la zona de Atlántida hasta la ciudad capital. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. O bailar y disfrutar en casita.
o simplemente ver a nuestras lindas chicas? Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En Punto y Coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y Coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Continuamos desde la ciudad de San Pedro Sula, el departamento de prensa de Maya Televisión, presentando el noticiario Al Fin de la Noche. Hoy tenemos la comparecencia del abogado y profesor Cristian Murillo. Él es director del Centro de Educación Básica Dionisio Herrera en la zona de El Carmen, es miembro del Colprosuma y es un ciudadano beligerante, preocupado por la patria, por la sociedad. Profesor Murillo, vamos a encontrar aquí algunos escenarios que no se dieron ni tan siquiera cuando el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009. Vamos a ver, en esta acción del paro nacional, fuego en la Embajada de Estados Unidos, quema de la sede policial de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara, 4 patrullas policiales convertidas a ceniza, 16 camiones con el rótulo de la compañía Dole, que está diciendo que se va para México, para Guatemala, porque está perdiendo $400,000 a la semana, dice. Carros quemados de la EEH, carros del Estado. Encontramos aquí saqueos a compañías como la Curazao, una cadena de supermercados, la Defensa Familiar, la compañía Electra, pero esta es la cuestión material, que lo ha resumido el líder de los empresarios de San Pedro Sula en una cuestión extraordinaria y casi inexplicable, el señor Jorge Fara. Hubo más pérdidas, dice, en lo que se llevan los corruptos, lo que pierden en la corrupción, que en lo que es en los paros nacionales. Pero esto es lo más trascendente y lo que más duele, y lo más importante es los heridos, los golpeados, los perseguidos, los encarcelados, los muertos, los gaseados y todos los sacrificados por estos paros, profesor Murillo. Bien, en el resumen que usted hace también, en el marco ahí de las preguntas, don Jorge Fara, en un comunicado increíble,
increíble. Yo déjeme decirle que de repente soy hasta en las redes sociales un seguidor más de Jorge Fara. De repente veo el comunicado, ¿va? Entonces lo confirmo, lo ratifico y me sorprende decir, ¿va?, a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que se ha perdido más por avalar sinvergüenzadas de corrupción que en unas protestas. Los daños materiales son reparables. Quien los comete, ¿verdad? Quien los comete tiene que ir plenamente identificado, nosotros siempre lo hemos dicho, tiene que pagar, ¿verdad? Plenamente identificado. Lo que pasa es que vienen y agarran a cualquier persona que anda manifestándose y le echan el clavo a esa persona. Por emoción de repente gritó la frase popular, fuera Jo, y como no les gusta que les digan fuera Jo en la cara, entonces ¿qué es lo que sucede? Vienen y lo capturan. Fue él. Se da un fenómeno increíble en una de las embajadas más poderosas del mundo. Voy a decir, no en la más, en una de las más poderosas del mundo, ¿va? Porque también tengo mi reserva que sea la más poderosa ahorita en este momento. Pero se ha dado la vuelta al mundo ese incendio. Correcto. Incendio, autoincendio, como sea. Sí, lo que pasa es que, licenciado Arnulfo, usted va a descuidar la embajada en Tegucigalpa. O sea, por favor, por el amor de Dios. Yo no conozco mucho Tegucigalpa, ¿va? Pero he tenido la oportunidad de pasar cualquier cantidad de veces por esa embajada, las veces que se visita la ciudad, porque uno va de visita a esa ciudad. Y lo que hay ahí son policías, son militares y también empresas de seguridad contratadas para darle esa seguridad al ciudadano, al docente. Y ese día, milagrosamente, no había nada. Por ahí está un docente que de repente, emotivo, al ver el fuego, toma 2 llantas pero le va a meter llantas al fuego. Y le va a meter llantas al fuego. Pues para mí, ¿verdad? es sí, precisamente atizar un poquito la fogata que ya estaba, ¿va? Entonces puede ser catalogado como acto terrorista eso, pero no, en ningún momento lo catalogamos como acto terrorista. Podría ser daño a la propiedad porque se ahumó ahí un poquito. Podría ser también respecto al desorden que se organizó en frente a esa institución, ¿verdad? Eso es lo que se podría esperar un poquito más. La noche del miércoles, no, la noche del martes para amanecer el miércoles, se da algo que tampoco es atípico. La quema de la sede de la gobernación departamental gracias a Dios, exactamente en el municipio de Puerto Lempira. Los misquitos le meten fuego no solamente en la defensa de la salud y la educación, sino que reclamando la titulación de tierras. Cuando van a llegar, los bomberos hacen lo que no han hecho los de la resistencia ni la oposición de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Le dicen a los bomberos que no acerquen la unidad porque también se la van a incendiar. Oiga, la reacción esto es, como quien dice, ya de extremo. Es que, mire, el pueblo está cansado, licenciado Arnulfo, y pueblo hondureño, ya la economía del país, la capacidad económica de la familia no existe, los 3 tiempos de comida saludables, el vaso de leche no existe, el huevito en el plato de nuestros niños no existe, un sueño reparador. El clima está, o sea, hay 2 climas, el clima natural, la contaminación, o sea, que ha elevado las temperaturas, y el clima personal, el de que vamos aquí a cada uno de nosotros dentro, hay una rebeldía ahí que usted, aunque quiera concentrarse en la noche para poder quererse
ver salir adelante el siguiente día y planificar sus actividades, ahí está el subconsciente que le molesta, que dice, esto está increíble, ¿por dónde? Si ve una arista, no ve que no hay una salida, se ve otra arista y tampoco hay otra salida. Entonces el pueblo está cansado, el pueblo ya no aguanta, pues vivir con menos de $1, $2 al día no es fácil. La familia hondureña está conformada mínimo por 4 personas, mínimo, licenciado. Si nos vamos a promedio, son 4 personas que integran el núcleo de la familia, sin sumar en la gran mayoría que tienen al nieto, tienen al sobrino, tienen al primo, y así sucesivamente, hasta el amigo del vecino ahí. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores como ser la inmigración, ¿verdad? El pueblo está enardecido, licenciado, en todos los aspectos. Pues mire, sin capacidad para adquirir los alimentos, sin capacidad para poder adquirir un empleo, sin capacidad para poder desarrollarse en la naturaleza. Vaya, por ejemplo, la cuestión del campo. Usted siembra un producto en el campo que tiene que ponerle abono, que tiene que ponerle insumo, que tiene que ponerle tantas cuestiones que increíblemente los gastos son enormes. Un uniforme, un cuaderno, los elevados costos de la canasta básica familiar, los elevados costos de lo que es la EH, esos tipos que llegan a cortar la energía eléctrica, llegan con una prepotencia. Muchas veces las familias le dicen, mire, espéreme un ratito, mire, voy a ir a pagarle la luz, por favor, no me la corte, ya usted trae la orden, y soberbiamente se suben al poste o se suben al contador y se la cortan. Entonces va a tener una respuesta, licenciado. Ya el pueblo está con que le quiten un poquito de esa cuñita, así en frase popular, pues, para que se embloqueen en algo más allá de lo feo. Y a la policía se les recomienda, señores, dejen de disparar bala viva. Ahí les quemaron la posta policial de Quimistán. También han quemado otras postas policiales en otros sectores del país, pero la última reciente, están quemando los carros de las patrullas, que por cierto son alquiladas, ¿verdad? Son alquiladas. Lastimosamente que uno no tiene el contrato, pero son alquiladas y ya el pueblo no aguanta, pues, no hay. Fíjese que el pasaje está exorbitantemente caro, o sea, el pasaje, y tienen culpa la gente de los empresarios de los buses. No tienen culpa, es que aquí pagamos, mire, pagamos impuesto para comprar un galón de combustible, llámese el combustible que sea, impuesto para el uso de carreteras en el carro y en los buses, en los camiones, ¿verdad? En la matrícula. Aquí pagamos, por ese derecho a usar el vehículo, pagamos 3 o 4 impuestos. No puede ser. Si ya pagó el impuesto en el combustible, bueno, ya estuvo. Ya pagó ese impuesto por el combustible, pero aquí se lo cobran 3 y 4 veces a uno. Se lo cobran aquí en San Pedro Sula, para serles exacto, hasta el siglo XXI. Usted matricula, ya andan muchos ciudadanos poniendo sus RTN en otras alcaldías vecinas o en otros, ¿para qué? Para quitarse el impacto del siglo XXI. Y dice una frase por ahí, muy famosa, de una amiga: para un liso, dicen una gente, pues hay que conseguirse un resbalón. Una grúa cuesta 3.800 lempiras y Increíble. No hay medidas de identificación donde no tienen que estacionarse. No hay una campaña publicitaria para el visitante y con suma facilidad, cada 20 minutos, colocándose en la entrada de la 20 calle del estacionamiento municipal, está entrando una grúa. Pero, profesor Murillo, profesor Cristian Murillo, hay 3 mensajes acá. Ajá. Y un cuarto mensaje. El del señor Jorge Farac Atala, presidente de los empresarios de San Pedro Sula de Cortés. El director de los empresarios de San Pedro Sula, el señor Pedro Barquero. El director de los empresarios de Tegucigalpa, el señor Rafael Medina. Y están los empresarios de Tocoa, Colón. Recuerda, ya usted lo mencionó, ya lo hemos hablado, sobre el mensaje contra las medidas y contra las posiciones del gobierno
de golpear tanto a la población y sobre la inseguridad y sobre los cuestionamientos a nivel nacional e internacional del sistema gubernamental de Honduras. Pero tengo aquí una carta que ha sido enviada por un empresario de Tegucigalpa, el señor Nicolás Rismagui. Con todo el respeto, señor Rismagui, usted envió esta carta que le dice así a los empresarios, distinguidos miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Es empresario de Cortés, el señor Rismagui. Sí, de Tegucigalpa. Con el respeto y aprecio que se merece, me atrevo a escribirles estas palabras. Han llamado mucho mi atención las declaraciones emitidas en diversos medios televisivos, radiales y escritos por su actual director ejecutivo Pedro Barquero, así como un mensaje publicado y firmado por su distinguido presidente y mi amigo Jorge Atala Farac. No sé cómo empezar, pero para ser francos, como me gusta hacer, me parece que lo que aparenta ser una contribución al desarrollo económico de Honduras a través de un reclamo auténtico de un gremio empresarial fue puramente una estrategia para alcanzar ciertos niveles capitalizables de popularidad política. ¿Será una campaña política para aspirar a la presidencia de la República, ser diputados o alcaldes de estos tres protagonistas, Jorge Farac, Pedro Barquero y Rafael Medina? ¿O cuál será la reacción de ellos en torno a estos? Si vemos que siempre hay la eterna pelea entre trabajadores, entre obreros, campesinos y el patrono, y estos son, como quien dice, los patronos, los del capital. Así es. Mire, Liga Arnulfo, en esa misma carta donde el señor Jorge Farac dice que es más los gastos por corrupción que por manifestaciones que se han desarrollado en el país, está claro el mensaje. Eso es lapidario. No, eso es ahí, una frase para cincelarla en la historia. Correcto, hay el que tenga oídos. Ni la oposición recalcitrante o pura lo había dicho, ni lo había escrito. Que oiga, así de sencillo. Mire, lo que dice un medio de comunicación, un resumen ahí, el señor Barquero, ya están cansados también. El país va por camino equivocado. El país podemos tener que seguir buscando nuevos liderazgos. No, es que, fíjese que lo dice claro, ¿verdad? O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Mire, si no tiene la capacidad de gobernar, tome la hidalguía y renuncie. Pero ellos patrocinaron a ese que están cuestionando ahora. Pues sí, lo que pasa es que, mire, les están tocando las costillas. A ellos les están tocando las costillas. Hay una frase de Jesús, vamos a poner un poquito aquí de la Biblia. No, lo voy a reconocer que no leo mucho la Biblia, pero al César lo que es del César, así lo dijo Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos se están dando cuenta que hay un César que hace esto, mire, recoge aquí y si le quedó un poquito, vuelve a pasar la cuchara. Eso no es correcto, licenciado Arnulfo. El señor Pedro Barquero dice algo muy cierto. Tegucigalpa, Francisco Morazán, el gobierno no produce, quien produce es la empresa privada, y para que haya una verdadera producción y un verdadero crecimiento económico se necesitan dos entes: que el empresario sienta las garantías para hacer las cosas y que el trabajador se sienta satisfecho con lo que hace, porque un trabajador bien pagado, la empresa crece. Simple y sencillamente, mire, si usted tiene 3 empleados motivados económicamente, desarrollando una labor, licenciado Arnulfo, su empresa va a crecer. Este empleado va a tener capacidad de llevar mejor comida a su casa, y cuando lleva mejor comida a su casa, va a tener un niño sano, va a tener una esposa contenta porque está feliz con los instrumentos, con las medidas necesarias. Y va a tener al de la pulpería feliz porque le está comprando, o al del supermercado, o al del mercado, ¿verdad? O sea, es que es una cadena bonita, pues, pero hay que incentivar
el crecimiento económico. ¿Y cómo se incentiva el crecimiento económico? Bueno, dando las oportunidades y creando las garantías que deben de ser las adecuadas en todos los aspectos, ¿va? Ahí hay un código del trabajo derogado totalmente, ese código del trabajo, ¿va? Trabajo por hora. ¿Cómo se pone a creer que en este país vamos a trabajar por hora con salarios miserables, licenciado Arnulfo? O sea, por el amor de Dios, con un salario de 100 lempiras al día, ¿verdad? Que eso es lo que devenga de repente una persona que trabaja por hora. El que subsiste con menos de $1 al día, ese no tiene trabajo, ese es peor la situación. Pero el que tiene trabajo son 100 lempiras al día, 3.500, 4.000 lempiras y 5.000 lempiras. Que los empresarios, mire, hay buenos empresarios, pero hay malos empresarios también. O sea, los buenos empresarios pagan el salario mínimo, que el salario mínimo no es el salario mínimo, sino que es un salario mínimo que le hacen falta 5.000 lempiras para cumplir la famosa canasta básica. Y no evaden el fisco también. Y no evade. Correcto, el buen empresario no evade el fisco. Y el mal empresario evade el fisco y anda buscando las tricuñuelas, ¿va? Eso hay que decirlo también, ¿va? Entonces, ya el buen empresario, ya los empresarios que verdaderamente generan un empleo a gran escala, estos señores se están dando cuenta que la ruta que tiene el país no es la correcta. Y yo les puedo decir aquí al público en general, todo el mundo sabe cuál es la ruta, ¿verdad? Para que el país salga adelante. Usted dirige un centro educativo en una zona bastante poblada, la zona de El Carmen. ¿Cuál es el panorama, cuál es el contexto de su comunidad estudiantil? Creo que hay datos descarnados, desnudos, irrelevantes. Digamos, son familias que ya están prácticamente, unos fuera de Honduras y otros que alistan maletas para irse. Y se comienza con bastante población en un centro educativo público y se termina prácticamente con los profesores, los pupitres vacíos. Mire, licenciado Arnulfo, aquí en ese tema de la matrícula de nuestros niños, cómo llegan nuestros jóvenes a los centros educativos, cuántos se matriculan, cuántos terminan el año escolar, es increíble. Por ejemplo, ahorita tengo una matrícula de 548 estudiantes. Esa es la matrícula inicial. Con esa matrícula es con la que arranca el centro educativo en el mes de febrero. Pero de ahí para el 30 de noviembre solo es retroceso, licenciado Arnulfo. ¿Usted en alguna oportunidad le ha preguntado a los estudiantes si tienen algún familiar en Estados Unidos? Fíjense que qué casualidad, hace poco en un acto cívico, por lo general los chicos de 9º grado, se les ha enseñado a ellos que vayan tomando lo que es el micrófono y que vayan desarrollando las actividades que correspondan y que ellos vayan formando su propio liderazgo con sus compañeros. Y como ellos ya están en 9º grado, entonces al siguiente paso para que ya se quiten muchos temores, ¿va? Pero una vez estábamos platicando acerca de eso y le tomé el micrófono y pregunto, levante la mano jóvenes, les digo yo, niños, ¿quiénes tienen un familiar en Estados Unidos o en España o en Costa Rica o en otro país? Que, mire, licenciado, yo me quedé sorprendido. Toditita la población de la jornada matutina, que es donde más paso yo, toditita la población, ni tan siquiera un niño dejó de levantar la mano que no tenía un familiar, llámese primo y llámese tío o llámese hermano, llámese papá, llámese mamá. El 100% de la población estudiantil del centro básico son niños que tienen familiares en Estados Unidos. ¿Qué es lo que me dice eso? Que son los Estados Unidos, los compatriotas, los amigos, los familiares de estas personas que están allá, que les compran prácticamente los uniformes. De repente, de una manera, mandan una pequeña remesa y ayudan a este padre de familia que no tiene oportunidad de empleo, porque esa es una situación difícil en el sector. Y no solamente en la ciudad, ¿va? Si nos vamos a los pueblos, tierra adentro, también es otra historia. Miren las caravanas que montan ahí. Las caravanas no es por lujo, que a ninguno de nosotros le va a gustar empezar y entablar una caminata de aquí a Cofradía, como se pone a creer, hombre. Cuando uno llega allá a Cofradía, ya va con los pies hinchados,
si es que llega a Cofradía, ¿verdad? Ajá, y después empezar esa ruta migratoria hacia el país de los Estados Unidos, a Jalón, aquí. O sea, es sorprendente pues cómo la falta de oportunidades, la inseguridad en el país ha orillado a una cantidad enorme de jóvenes, y aquí lo vamos a decir, licenciado, muchos jóvenes están abandonando el país. ¿Por qué? Porque no hay garantía, pues no hay garantías. ¿Cuáles son las razones que le ha dado la comunidad estudiantil o que ha encontrado usted en los padres de familia para la deserción escolar o el ausentismo escolar diario en su centro educativo o en esa zona del Carmen? Mire, uno es la falta de política económica. Ese es uno de los factores más difíciles que enfrentar. ¿Los padres sostienen? No, el centro educativo es sostenido por los padres. El problema es que el padre de familia no quiere enviar a su hijo a la escuela porque el niño lleva hambre. Ese es el problema, pues. O sea, no lleva sed ni hambre de aprender, sino que el estómago vacío. Correcto, nosotros tenemos niños en el centro educativo que se nos duermen, licenciado Arnulfo. Y vamos a la primera parte de la entrevista acá, que son dos cuestiones. Un niño mal comido y mal dormido, ¿cómo le vamos a exigir, licenciado Arnulfo, un rendimiento académico correcto? No se puede. Yo por días así que de repente uno en la jornada diaria de trabajo de uno le toca aguantar un poquito de hambre, ¿va? Porque se le pasa, porque tiene un compromiso de esto, de lo otro aquí, y ya se le fue 2 horas o 1 hora y media, ya anda hasta molesto uno con uno mismo, licenciado. O sea, anda malestar uno en el cuerpo por querer comer algo, pues, ha tenido un atraso, anda molesto, se enoja, el tráfico horrible. Entonces, y los niños que llevan, ¿qué? Una tortillita de repente untadita con un poquito de limón para que medio engañar el estomaguito, y se ven así los niños empatacaditos. Qué gordito está. No, es desnutrición. Profesor, al cierre de esta comparecencia, ¿qué pasaría si hay un divorcio entre los médicos y el gremio magisterial? ¿Hacia dónde apuntaría la plataforma? ¿A desmantelarse? ¿O cómo quedarían los profesores? Porque entre ustedes, los profesores y los médicos, un médico tiene mejores ingresos que un profesor. La población de maestros es más grande, más nutrida. Bueno, aquí vamos a entrar en una disyuntiva, para unos positiva, para otros negativa. Bueno, nosotros tenemos nuestros representantes como docentes en los diferentes colegios magisteriales, ¿verdad? Porque vamos a reconocer algo. Nadie se esperaba un zarpazo de estos, ¿verdad? Nos agarró, como quien dice el licenciado Arnulfo, desprevenidos, pues. O sea, sabíamos muchas cuestiones y estábamos calladitos, estábamos acomodados y al barco, así, mire, a la corriente, a lo que nos diga la corriente. Nosotros tenemos nuestros representantes. Desgraciadamente, nuestros representantes allá en Tegucigalpa, porque allá está la sede central, quedaron mal ante la base. Y es más, la base ya lo rechaza. La base lo rechaza contundentemente. No así en el gremio de los médicos. Los médicos se han mantenido firmes. Ningún representante legítimo del colegio médico se ha ido a sentar. Entonces, ¿cuál es el llamado que le hacemos nosotros como base a estos mediocres dirigentes que tenemos, licenciado Arnulfo? Que si tienen que pagar una plata y que tienen que ir al mamo porque el gobierno los tiene de amedrentados, que renuncien y que le den la oportunidad a la base, que renuncien, que junten el valor y que renuncien. Se los dijimos en la base y se los estamos diciendo ahorita: renuncien, no sean cobardes y manden a alguien ahí a representar la organización que tenga el valor suficiente de decirle al gobierno lo que hay que decirle. Así de sencillo. Entonces hay que ser categóricos en este aspecto. La base lo rebasó y nosotros no estamos representados por la base, por esa dirigencia mediocre que tenemos en el colegio, en los diferentes colegios magisteriales.
Hay algunos que se mantienen firmes. Felicito a los colegios magisteriales que se mantienen firmes, pero ahorita lo voy a decir aquí. Que yo soy Colprosuma, yo le exijo a nuestro representante que no tiene la capacidad de decir de frente al gobierno lo que la base del magisterio tiene que decirle, renuncie, señor. Por troches. Por troches. Que renuncie. Si tiene cola que le pisen, porque no, yo personalmente no le conozco, porque unos concentrados en los centros educativos, muchas veces procurando sacar adelante el mismo centro, pues, del descuido en que han tenido más de 12 años abandonados los centros educativos por el régimen de turno, concentrado ver la manera como levanta la institución, ha descuidado también la parte gremial, licenciado. Entonces, le recalcamos lo que dijo la base del magisterio en el departamento de Cortés. Renuncien, no sean cobardes, lo volvemos a decir. Entonces, a la plataforma que dirige la doctora Figueroa, es cierto, porque están criticando ahí a la doctora Figueroa que no tiene una personería jurídica como tal, pero está el colegio médico, que no nos abandone a nosotros como base del docente y que escuche también la doctora Figueroa a la base, doctora Figueroa, del gremio docente. Usted no piense en los dirigentes de esos traidores que se sentaron a las 7 de la noche para hacer el comunicado verbal y que solo se cambiaron la camisa para ir a hacer el ridículo como unos viles delincuentes a las 11 de la mañana escondiéndose en la parte posterior para que no lo vieran, como se pone que no se iba a ver. Arnulfo, ahí estaba, pues. Entonces, la verdad que yo en lo particular estoy muy molesto porque si se iba a derogar esos decretos, que tengo mis dudas, los queríamos derogados en la mesa de la organización de la plataforma, porque lo que es el colegio médico y los colegios magisteriales organizaban la plataforma. Entonces, ahí tenía que llegar y magnífico, y se sentaba, pues, perfecto. No, con la cola entre las patas llegan y hacen el ridículo, y se le perdonaron 2 veces. La primera alegando que andaban en Argentina, no sé qué, en una cuestión allá de la escuela, una capacitación, no recuerdo ahorita exactamente, licenciado Arnulfo, en qué cuestión estaban allá en la Argentina, de la escuela de líderes, algo así, y la otra en una bochornosa entrevista ahí, una tarde o noche, en un programa 30-30, no me recuerdo el programa, valga la redundancia ahí de la publicidad, que salió con la cola entre las patas, como dicen, ¿va? Y ahorita esta tercera vez ya no, o sea. La tercera para ustedes es la vencida. Señoras y señores, el noticiario al fin de la noche desde la ciudad de San Pedro Sula por Maya Televisión. Los acontecimientos que se den en el transcurso del día a nivel nacional sobre estos paros de la plataforma, usted los puede conocer a través de las emisiones de prensa, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, la red de reporteros, de periodistas y de comunicadores, y sobre todo los análisis que hace el presidente ejecutivo de la compañía Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce. Hoy ha comparecido el abogado y profesor Cristian Murillo. Él es miembro del Colprosuma en San Pedro Sula y a la vez director del Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera en la zona del Carmen de la ciudad de San Pedro Sula. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.